Hola, hola, bienvenidos a su nuevo episodio de Con tus abogadas. Me presento, soy Karina Bernal y me acompañan Nadia García, Paola Rivera. Y el día de hoy tenemos un tema súper interesante. Platícanos, Nadia, ¿de qué se trata? Miren, pues fíjense que muchas veces, tanto en el despacho como en nuestras redes sociales, de repente nos llegan mensajes preguntándonos sobre temas de bienes inmobiliarios. Entonces, el día de hoy quisiéramos hablar del derecho inmobiliario desde 3 puntos de vista: la adquisición, el arrendamiento y la transmisión de tus bienes. En este caso, tu casa, tu terreno, los bienes que tú tengas. Porque ahorita que vayamos a comentar, nos vamos a dar cuenta que en cada uno de estos pasos que tú puedes hacer con un bien, te puedes enfrentar a diferentes problemas. Primero que nada, vamos a centrarnos en la adquisición. ¿Qué sucede cuando vas a ir a comprar un bien inmueble? ¿Qué pasa cuando tienes un dinerito ahorrado, cuando decides que es una forma de inversión? Ahorita no vamos a hablar si está bien invertir en bienes inmuebles o no, porque no es nuestro tema. Sin embargo, es importante considerar que luego vas y sacas un crédito para obtener un inmueble. Muy bien. ¿Qué es lo que tienes? ¿A quién se lo debes de comprar? No podemos perder de vista que existe gente especializada que se dedica a la venta de los bienes inmuebles. No porque se te lo está vendiendo tu comadre, tu amiga, tu vecina. Oye, fíjate que mi compadre le vendieron un terreno muy barato. De $1,000,000 me lo dejó en 200,000. ¿Qué experiencias tenemos ahí con eso? Por la confianza, ahí va una. Sí. La confianza que le tiene la comadre. Y vas y le das tus 200 y te quedas sin terreno y sin tus 200. Y si te quedas sin aguinaldo y sin la comadre o el compadre. No, aquí la cuestión sí es importante porque muchas veces se nos hace muy atractivo el hecho de que un bien inmueble esté muy barato. Ese sería el primer foco rojo en materia de inmuebles. Nadia, aparte es importante platicar con la gente que aquí en México, para los que nos ven de otros lugares, de otros países, tenemos un problema con el tráfico de bienes inmuebles. Estamos pasando por una época en la que están siendo muchísimos los delitos en cuanto al tipo de inmuebles. Ya cualquier persona te vende una casa que tú te fuiste de vacaciones un mes, para los que se van de vacaciones mucho tiempo, o se van a visitar a la familia a algún otro lugar. Las personas ven que la casa esté sola, meten a un velador por un tiempo y luego van y te ofrecen la casa. Y matanga, dijo la changa, ahí mismo cuando se van de vacaciones. Sí, exactamente. Y puede ser una casa en un fraccionamiento residencial, incluso a veces hasta cerrados, o en una casa que a lo mejor es tuya, pero no la usas y pues la tienes ahí como que en stand-by. Y la verdad, sí nos ha tocado situaciones de cualquier tipo de inmueble, cierto tiempo que esté solo, y llega gente, se mete y de repente cuando te das cuenta, pues resulta que ya hay personas o en el terreno o en el inmueble. Entonces aquí, por ejemplo, paso 1. Si me voy a acercar a una persona que se dedique a esto, a los bienes raíces, no debo de pasar por alto que además de la persona de bienes raíces, sí debo de tener el acompañamiento o la asesoría de un abogado. No basta con que vayamos ante un notario, porque muchas veces el notario lo único que hace es dar fe de lo que sucede ante él. El A le va a comprar a B y B va a pagar un precio, pero no van más allá. O sea, ellos no verifican. Y además en la ley del notariado, Nadia, también señala que tienen un tiempo, como un plazo, para que la persona pueda ir a firmar esa escritura, ese instrumento público que se está celebrando ante el notario. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor las partes ni siquiera fueron ese día, fueron otra fecha. Y eso no significa que no sea legal el acto ante el notario. Pero lo que no sabemos es que lo que se está plasmando ahí realmente sea. ¿Qué sucedió con el último caso que tuvimos de despojo? Hay predios muy grandes en las que personas que manejadas por las que se conocen como lideresas van, le hablan a la gente y se posesionan del inmueble diciéndoles ya es mío el terreno cuando ni siquiera es de ellos, ¿verdad? O con la promesa de que se los van a vender muy barato. Porque ya fueron con un notario. Sí, incluso les empiezan a cobrar, o sea, parcialidades chiquitas, pero la realidad es que le están pagando eso a una persona que no es la dueña de esos predios. Entonces esa persona pues obviamente se está aprovechando de la necesidad de la otra persona y pues a lo mejor te están cobrando $500 por semana por el terreno, pero es un terreno que no va a ser tuyo. No va a ser tuyo. Porque entraste de manera ilegal. Y ilegal. deja tú, además de que no es tuyo, se perdió el dinero, se perdió el bien y todo el tiempo que gastaste en haberlo juntado, en la confianza que le tenías a la persona, a la lideresa en este caso, pues bueno, ya ¿dónde queda? Y aparte después el juicio. Ahora, hay que también tener en cuenta que aunque sea notario, el notario tiene la fe pública.
más no sabe todo lo que hay atrás del Deberían bien. de saberlo, pero no lo saben la mayoría. No lo saben. Entonces, por eso es importante el acompañamiento de unos abogados. Ahora, ¿qué va a pasar? Que me van a decir, ay, pero es que son súper careros, porque luego esa fama tenemos. No es que sea carero o no el abogado. Aquí tenemos que tomar en consideración que te está cobrando por los conocimientos que tienen, te está cobrando porque se va a hacer cargo de verificar si efectivamente ese bien inmueble está disponible para su venta. Uh-huh. También es bien importante eso que se conoce como libertad de gravamen. Sí. ¿Qué es lo que pasa con esa libertad de gravamen? Eso significa que no tenga una hipoteca, que no recaiga sobre ese bien inmueble alguna cuestión que después vayan a hacer uso de ese inmueble para hacer efectivo el crédito que se pidió con anterioridad. Entonces eso es súper importante, y tampoco vamos a platicarles el tema de cuando compran los derechos litigiosos de un inmueble. Es lo mismo, sí. Muchas personas tienen la creencia que vender un bien inmueble, una casa, un terreno, es como si vendemos un vehículo. O sea, si traes la factura del vehículo, te la endosan y ya, pues el vehículo es tuyo porque ya pagaste. Pero mucha gente asimila eso, que sucede lo mismo con un bien inmueble, que si yo aquí traigo mi escritura, te la puedo vender, te doy mi escritura y ya está. Porque esa creencia, digo, quienes tengamos tíos o abuelitos, muchas veces ellos piensan eso, no, es que yo aquí tengo mis escrituras. No, pero eso no es la titularidad propia del bien. ¿Por qué? Porque esa es una copia. Lo real, lo que tú necesitas verificar es que está inscrito tanto en el registro público como en catastro. ¿Por qué hay que compaginar los dos? Porque muchas veces no hay actualizaciones en materia de catastro, que de repente un bien a lo mejor en el registro público aparece a nombre de una persona, pero en catastro, el predial, aparece a nombre de otra. Entonces, esas son situaciones que hay que compaginar. No, y espérate la otra, deja que te interrumpa. Espérense. Esta está tremenda. Que estén vivos la gente que se los vendió. Porque luego aparece que la compraventa original se realizó en el 2013 y resulta que la persona a la que se la compró, el que te la está vendiendo, ya se había muerto en el 2008, en el 2007. Entonces, ¿cómo? ¿A quién se la compraste en el 2013 si la persona había fallecido años anteriores? Ahora, también existe el delito de falsificación de documentos públicos en los que las personas van, hacen uso de una escritura pública con un registro y la llenan nuevamente para con los datos de ellos, y esa escritura ni siquiera corresponde a un supuesto poder que te dan para vender un inmueble, sino corresponde a una compraventa de una casa de un Infonavit u otras cuestiones. De todo eso nosotros durante el desarrollo profesional nos hemos topado durante el litigio. Sí, y sobre todo hay que considerar que si tú acudes con alguien a asesorarte respecto a eso, como ahorita lo decía Karina, un abogado, ese dinero, esa asesoría que tú vas a pagar, tómala como una prevención, porque va a salir mucho más caro el hecho de tener que después promover o interponer una denuncia, iniciar un procedimiento penal, poder sacar a la gente de tu casa o de tu terreno, es la verdad muy difícil. Y eso no se va a comparar en nada en cuanto a monetario, el dinero gastado, en que lo hagas antes, a manera de prevención. O sea, entonces más vale. ¿Por qué? Porque es indudable que hay muchas personas que se dedican a eso, pero también a veces esas personas caen en el error por no haber verificado catastro, registro, la escritura, quien te vende, la cadenita de la venta. Muchas veces es donde se pierden los datos de que una persona trae una cadena de una venta de un bien de un lado, pero hay otra persona que trae una cadena exactamente diferente, pero respecto del mismo bien. Entonces sí hay que verificarlo, y desgraciadamente a veces pues esa no va a ser la función del notario. El notario va a estar ahí para lo que ya llegues arreglado, pagado, los precios, lo que hayas convenido. Y no se va a poner a verificar esas cuestiones, porque uno, no es su función, y dos, no es ya de su interés, porque lo que le interesa a lo mejor es pues levantar el acto jurídico, lo que vaya a cobrar por eso. No se van a poner a verificar de qué se trate de ese inmueble, de la ubicación, de las medidas y colindancias. El notario lo único que se va a abocar es a transcribir los datos que se le están manifestando. Ahora, ¿qué sucede? Pues que necesitas efectivamente el experto, porque el abogado te va a hacer llegar también con un perito topógrafo, que los peritos topógrafos son los que van a ir al lugar, al predio, para verificar que exactamente sea el mismo predio el que obra en el instrumento público, respecto del cual tiene el origen del inmueble, así como también en lo que se va a plasmar ahí. De lo contrario, no vas
vas a poder tener esa seguridad. Entonces, todos esos trámites. Ahora, si fuéramos como en Estados Unidos, que los corredores de bienes inmuebles tienen unos cursos, tienen certificación, están súper vigilados para eso, pues a lo mejor tendríamos otro tipo de asuntos, ¿verdad? Pero desafortunadamente los corredores carecen la mayoría de esos conocimientos. Ellos cumplen con venderte la casa y ahí está y tan. También para el tema de qué estás comprando. ¿Cuántas veces no compras una casa y le falla absolutamente todo? No tiene el agua, no tiene la conexión de gas, resulta que se quemó todo lo que es lo eléctrico, el cableado. Ajá, el cableado, etcétera. Entonces, también el abogado se va a hacer cargo de contratar a las personas necesarias para que vayan y revisen las condiciones en las que tú estés revisando el inmueble, porque qué tal si no están en unas condiciones tan óptimas y puedes obtener el precio pues más barato o hacérselo del conocimiento del vendedor para que sepa qué es lo que está vendiendo. Y le vas a dar muchísima seguridad. ¿Y sabes qué te va a dar más? Paz, muchísima paz, porque tenemos nosotros en procesos penales que aparte, pues como es el derecho de todos, es un derecho fundamental el poder irte a los recursos, a impugnar las determinaciones de los jueces, aunque en una primera instancia te den la razón, se van a ir a la apelación, y de la apelación tienen el amparo, del amparo tienen la revisión, y eso te lleva años, aunque lo ganes te va a llevar años. Entonces eso es mucho desgaste económico, es tiempo, dinero y esfuerzo. Sí, porque aparte tengo que ir, licenciada, y las vueltas, y no, cuando eres la víctima, tienes a alguien que se llama asesoras jurídicas. Esa figura la contempla en este sistema penal acusatorio y son las que pueden representarte, esa figura te va a representar. Así como las personas que son investigadas y los imputados tienen derecho a un defensor público o a un defensor particular, igualmente la víctima o el ofendido tiene derecho a ser asesorado. Entonces, esa asesoría te va a costar. Además, te vas a tener que hacer peritajes, vas a tener que hacer muchos otros datos de prueba que te van a costar dinero, que lo puedes evitar yendo desde un principio con personal realmente capacitado para eso, como lo es en el despacho. Bueno, el licenciado Ricardo Dávila es experto en ese tema de realizarlo. Ay, lo dije muy formal, es mi cónyuge, pero es el licenciado. Aquí estoy trabajando, es el licenciado. Maestro, por favor. Oigan, bueno, maestría y le eso es entonces la parte de adquirir. O sea, ¿qué precauciones tengo que tomar? A ver, Paola, ¿qué precauciones debo de tomar ahora si voy a arrendar mi casa? Lo mismo cuando consigan novio y hombre. Hagan de cuenta que nos pueden contratar para investigárselos. Bueno, es muy importante que cuando vas a arrendar tengas el contrato hecho, que vengan todas las cláusulas, etcétera, todo por escrito, porque si no está por escrito, no hay nada. Y que también lo lleven a revisar con un abogado, porque luego las cláusulas que te pueden poner pueden ser unas cláusulas intransigentes infernales, ¿verdad? Ahora nos va a decir alguien, oigan, es que también hay contratos verbales. No, sí. Es que le tengo mucha confianza a mi comadre y me lo rentó y es mi familiar y es la amiga de mi abuelita. Pero te va a costar más tu trabajo reclamarle después. Claro. Sí, porque en el arrendamiento sí hay que ser muy cuidadosos, porque acuérdense que si tú entras a ocupar un bien, en este caso una casa o un departamento, como arrendatario, pero no hay un contrato por escrito, yo puedo decir un día, no, pues es que yo vivo aquí porque me lo prestaron, ¿ok? Pasa más tiempo y de repente resulta que al que me lo arrendó o me lo prestó, pues le llega una demanda donde yo le estoy reclamando por usucapión que yo ya poseí ese bien de manera pública, pacífica, por cierto número de años y continua por cierto número de años, y pues ¿qué creen? Que ahora le digo, pues ahora yo quiero pues que ya lo declaren de mi propiedad, porque yo ya tengo este tiempo en el bien, entonces pues ya es mío. Porque no tenías ese título de arrendamiento, exacto, ese contrato de arrendamiento. Entonces, no obstante que sí existe el contrato de arrendamiento verbal, lo mejor es por escrito para tratar de evitarse ese tipo de problemas, porque si bien, incluso habiendo contrato, incluso que tenías un depósito, el día que tú quieres decirle a tu inquilino, oye, ¿sabes qué? Hasta aquí necesito la casa, todavía tu inquilino tiene la posibilidad de pedirte una prórroga de acuerdo al número de años que tenga para poderte regresar el bien, o sea, un tiempo extra, digamos, de renta para tú poder ya disponer del bien. No creas que se lo vas a quitar al día siguiente. Sí, de que en 15 días. Mi casa y ya te lo, sí, tenga aquí. No, él también tiene ciertos derechos o prerrogativas para darle la oportunidad de a dónde se va a ir tu inquilino. Entonces, todas esas cosas también se tienen que prever, o sea, son vacunas que le tienes que poner a tu arrendamiento, a tu casa, a tu bien que estás arrendando para evitarte esos problemas futuros. Y vuelvo a insistir, o sea, es algo preventivo. Lo que vas a invertir ahí va a ser en tu protección y en tu beneficio para que cuando quieras terminar esa relación de contractual,
pues no tengas ya ningún Ahora, problema. si tú eres el arrendatario, si tú eres la persona que va a rentar el departamento, que eres el dueño del departamento, y dices, oye, te lo voy a rentar porque es muy atractivo con todos los servicios incluidos, ¿verdad? Es bien importante que pongan también un tope, porque luego no pasa el vecinito, el que te lo contrata bien súper gandalla y que todo el clima, vámonos, todo el día y toda la noche, se van y las el clima luces, y no les prendido. importa. Entonces ahí tienes que poner un tope porque luego te sale la cuenta de la luz 12,000 pesos, 15,000 pesos, 20,000 pesos, como ha salido. Dices tú, y espérate, eso no estaba incluido, pues si me pagas 20 de renta, ¿cómo te voy a incluir todo esto? Entonces tienes que poner también topes, también te tienes que asegurar para que tampoco tengas ese daño y que te establezcas. Mira, así está, le vas a tomar fotos a todo el departamento, cómo lo estás rentando, a la casa, cómo lo estás rentando para que en las mismas condiciones que tú le estás rentando se te entregue el día que se pida y que se rescinde el Lo contrato. más claro es lo más decente y lo escrito es lo más. Es lo más sí, seguro, todo sí. escrito. Es más, cuando sean novios de alguien, también pongan por escrito todas las promesas taradas que les hacen, que se las pongan por escrito. Oye, ¿Quién te hizo tanto daño? Nadie, soy muy feliz ahora. Oye, espérate, ya ahorita me estoy acordando de algo. Tenemos que tomar muy en cuenta, y de veras que padre que no les cuestan estas asesorías que son gratuitas. Pero fíjense Sí, bien, ojo. eso de heredarles a los hijos en vida, sáquenselo de la cabeza, no lo hagan, que sus hijos se pongan a trabajar y lo que completen y como les vaya en la vida. Ya si tú después de que te gastaste todo, viajaste, hiciste, comiste, te lo bebiste, lo que hicieras, te sobra y se lo quieres dar, está perfecto. Pero no cometan la tontería de la casa de la familia está a nombre de mis hijos porque soy súper responsable. No, responsabilízate contigo. Tu hijo o tu hija el día de mañana se va a enamorar de la primera nalgona que vea en la calle o del primer pelado y se va a ir. Y ya se fue. ¿Y qué sucede? Te van a sacar. Te van a sacar porque va a estar tan enamorada y tan idiotizada que luego, ay, ya me enojé con mi mamá y lo sacan a la criatura, a la familia de la casa. Es mi casa y vas para afuera. ¿Qué sucedió? Un caso súper triste que Ricardo vio en el despacho. O sea, eran unos papás, era un matrimonio de hija única. Se casa con un fulano que trabaja en una planta automotriz. Los dos trabajan en la planta automotriz. Pero la casa de los señores, hija única, pues estaba a nombre de su de la tesoro, hija, ¿verdad? Claro. ¿Qué creen? La hija se mata en un accidente automovilístico. Ya separada del pelado, pero típica señora, ¿verdad? Que todavía no me voy a divorciar. Estoy separada, Que pero nadie sepa, estoy viendo que no que se dé nadie cuenta. sepa porque sociedad ranchera, ¿verdad? Pueblo chico, infierno grande, que nadie sepa. Oye, pues se mata. Todavía seguía casada. El fulano, pues la casa es de él, pasó sin testamento la mujer, como estaban casados Por sociedad. por sociedad conyugal, pasa a ser parte del señor y fue y sacó a los señores de su casa. Y aparte les quitó la nieta, pues también es de él, ¿verdad? Aunque vivía con los abuelitos, fue y se las quitó. Y los señores, imagínense, o sea, pensionados, todos sus ahorros de su vida puestos en esa casa. Y bueno, ya Ricardo después hizo muchas cosas y los señores recuperaron mucho su vida. Pero sí fue es un shock. No sabemos, tú conoces a tu hijo, conoces a tu hija, pero la persona igual con los hermanos, tú conoces a tu hermano y conoces a las hermanas, pero no conoces a la pareja con la que se va a casar y no sabes con qué tontería te van a salir. Y ahí se hace todo el espeluque. Y acuérdense, los problemas más fuertes que hay son entre familiares. Entonces, mejor hagan un buen testamento, vayan con el notario a hacer su testamento, muy en orden con sus cosas, pero hereden hasta que se mueran. ¿Para qué quieren ahorita heredar en vida? Eso es una tontería. También tengo un caso muy cercano que los papás se pusieron a repartirles en vida a sus hijos. Pero siempre está el hermano que no tiene llenadera. Claro. El que quiere más y el que, ¿por qué a ella 5 apartamentos y a mí 2? ¿Y por qué a ella tantas bodegas y a mí menos? Y esto ya lo usé, pero bueno, préstame tantito de lo tuyo. De lo tuyo, que sí. ¿Y por qué? Y entonces esas cosas. ¿Qué sucedió? Los señores, ante tantos problemas con los hijos se dividieron, mitad papá, mitad mamá. Y luego ya nomás el papá se quedó con una de su lado. La mamá se enojó con su hija porque le dijo, ¿estás con tu papá o estás conmigo? ¿Por Sí, o sea, se hicieron dos bandos. Se hicieron dos bandos. El señor murió, o sea, fatal toda la relación, los hermanos sin hablarse, peleándose por los bienes. Entonces, sí tenemos que tener en cuenta que hay que dejar las cosas en orden, por supuesto, no dejes problemas, pero no te quedes tú sin tu patrimonio y no dejes de vivir una vida agradable por dejarles a tus hijos. Tus hijos, edúcalos para que hagan su fortuna.
Sí, esa era la tercera parte que queríamos tocar, de que, ¿qué hago ya con mis bienes? Bueno, tú en pleno uso de tus facultades mentales, como es esa fórmula sacramental de los testamentos en las novelas, pues tú tienes que poner qué quieres que se haga con tus bienes cuando no estás. Hay también gente que dice, yo no les voy a heredar, yo vendo mi casa, vivo de ello, me voy a viajar o hago lo que tenga que hacer, pago mi, ¿cómo se dice? Mi nicho, mi funeral, también es válido. Pero sí es importante que tomemos en cuenta que hay ahorita muchísimas herramientas para poder hacer ese acto que es el testamento. Por ejemplo, en el mes de septiembre, que es el mes del testamento, a lo mejor todo el mundo dice, ay, no, pero pues, ¿qué van a hacer? Es bien sencillo el trámite. Es un formato que tienen los notarios de una manera muy simple. ¿Qué me dejaste pasar? Sí, nada, no, es que lo he visto. No, es que los he visto. Ya bien preocupada, dije, ya me puse en la lista. O sea, es un formato sencillo que a lo mejor no te quita más de una hora hacer el trámite. Incluso hay promociones en los precios y todo. O sea, no es la verdad nada oneroso, porque al final, por ejemplo, tú dices, dejo todos mis bienes por partes iguales a mis hijos y tienes 2 hijos. Entonces, el día que tú faltes y tú tengas ese testamento, los que se van a tener que hacer garras son tus hijos, porque dijo, oye, mi mamá dijo o mi papá dijo que todo va a ser 50 y 50. Pues tiene nada más una casa. Ya que tus hijos se pongan de acuerdo para si venderla, rentarla, si se la reparten, si la venden. Si uno se la compra, la otra la parte. Exacto, claro. Pero ellos ya lo van a hacer porque tú ya dejaste una disposición, tú ya dejaste tu voluntad. En cambio, si te vas así nomás, dejando un desorden, la verdad ahí vas a ocasionar otro tipo de conflictos que no se van a veces a resolver en una generación. O sea, hay terrenos, hay bienes, hay casas que tienen años y años en pleito y todo eso en que nadie disfruta del bien y nadie disfruta la fortuna y el bien se deshace. Nadie disfruta la Navidad como en los memes de la Navidad de que abuelita, ¿cuáles terrenos vas a dejar? Fíjense que sí, y también cuando estás casada y vas a determinar en qué régimen te vas a casar, si por sociedad conyugal o por separación de bienes. También eso es bien importante que lo definan y que para antes, si tú te estás en trámites de casarte, si tú estás ahorita súper enamorada y todo, está bien padre o enamorado, pero tienen que ir a unas pláticas, vayan los dos como esposos, como novios prometidos, con unos abogados o con unas abogadas especialistas en la materia y les digan, a ver, cuéntame. ¿Cómo es el régimen de separación de bienes? ¿Cómo es el régimen de sociedad conyugal? ¿Qué puedo hacer? Porque aquí en México también tenemos previstas lo que son las capitulaciones matrimoniales, hablando de bienes. Entonces, si tú ya traes, van a quedarse bajo el régimen de sociedad conyugal, en esas capitulaciones matrimoniales se pueden disponer de muchas cuestiones que el día que no queremos que suceda, pero si llega a pasar y te vas a divorciar. El amor acaba. El amor acaba porque el amor acaba. O sea, las personas nos transformamos y entonces, como los artistas, nos seguimos amando, pero ahora de diferente manera. Entonces, eso siempre pasa. Lo amo, lo quiero pero muchísimo. Diferente. Lo quiero muchísimo, pero ya andas con otro. Así le dijo Andrea Legarreta y Eric Rubin. Sí, cierto. Sí. Y luego, ¿por qué se divorciaron? Yo quería platicar con ellos. No me sé todavía la historia. El caso es que si tienes capitulaciones matrimoniales y te casaste bajo ese régimen de sociedad conyugal, ahí puedes disponer de muchas cosas desde antes de casarte. Entonces también asesórate. No significa de que, ay, claro, como son abogadas, todo quieren que vayamos me asesore para que les pues la verdad sí, no se crean, no. Pero sí es bien importante que lo hagan. O sea, utilicen todas las herramientas que tienen. Si ya con que tengas primaria ya sabes leer y escribir, échale ganitas y piensa lo que vas a hacer, porque la vida te puede sonreír, te puede ir muy bien, puedes ir ascendiendo. ¿Y qué vas a hacer con tus propiedades? También se me hace muy injusto que con un divorcio, un señor que con tantísimo esfuerzo ha hecho todo el patrimonio, que la señora colaboró y demás, pero se quedó en el hogar, es diferente la aportación que hace. También se me hace injusto que se le quite todo al hombre, aunque nos digan las come hombres, no somos tanto, o sea, sí, pero no, poquito. No, y aparte siempre tienes que ver cada caso particular, claro, porque sí hay mujeres que se quedaron al 100% al cuidado de los hijos, claro, y el hombre fue exitoso, trabajó. Pues tienes que darle. Pero a lo mejor hay otras que, oye, pues nos fuimos como que mitad, los dos trabajamos, los dos cuidamos hijos, los dos nos hacemos cargo del hogar. O sea, cada caso se debe de analizar de manera concreta, de acuerdo a las características de tu caso, pero en todos el común denominador es ese, la prevención es esencial. Elemental. Y nunca tú vas a erogar más en prevenir que en lo que te va a salir el problema ya grande en sí. Ahora, aquí estamos hablando de gente que a lo mejor tiene
una, 2 casas, terrenos, una empresa. Pero simplemente si tú tienes una única casa, que es tu hogar conyugal, donde vives tú con tu esposo, tus hijos. Es poco, pero es su trabajo Es honesto. poco, claro, y aparte a lo mejor tú dices, bueno, lo constituí hasta como patrimonio de familia para que esté bloqueado, esté blindado blindado y bloqueado. O sea, si estás tomando ese tipo de prevenciones, pues también hazlo para cuando no estés, para dar esa seguridad y sobre todo que pueda haber esa armonía de que aunque tú ya no estés, pues no se anden ahí peleando. A mí me tocó hace muchísimos años en una dependencia de gobierno un muchacho. ¿En cuál? No, me lo platicaron, yo no trabajaba en la dependencia. Ahí no tiene chiste. Pero era parecido a Defensoría de Oficio, no, pero no era Defensoría de Oficio. Dependía de Secretaría de Gobierno. Daban como que asesorías. Entonces llega de repente un muchacho, digamos, no muy grande, pero sin qué hacer, o sea, a pelear Huevón. y a pelear, sí, muy flojo. Huevón. Él lo que peleaba era que por qué no le tocaba a él, porque él no se podía quedar con la casa de su mamá que había fallecido, no, del papá que había fallecido. Sí, pues él era el que estaba ahí todavía con la mamá y como que era el que la cuidaba. Entonces, la persona que lo atendió como que pudo ver la casa y en realidad era un cuartito, o sea, era un pie de casa que apenas estaba en construcción el cuartito de al lado. Entonces, ella asesoraba tanto al hijo como a la señora, la viuda, digamos, de esta persona que... Ay, o sea, tenía todavía a su mamá. Sí, pero él el que quería la había casa para fallecido él. del papá, sí, porque Pero, si es pues, que es de la yo mamá, cuido a mi mamá, pero entonces no, pero es de la déjenmela a mí. mamá primero, deja que Bueno, se muera la mamá. entonces, O sea, la cuidaba por eso entonces. haz de cuenta, ese era su interés, ¿no? De que, bueno, yo la cuido, pues yo me quedo con la casa. Pero de una manera gandallita, ¿no? Entonces, como las personas que atendían el asunto dijeron, no, como que no se ve que lo esté haciendo, o sea, de manera buena fe, sí, de de buena buena fe. fe. Entonces, checaron que era un piecito de casa, que la verdad no había mucho que repartir. Entonces, la indicación el consejo que le dieron a la señora fue, oiga, ¿sabe qué? Tráigame 2 bultos de cemento y 10 piezas de bloc. Y eso es lo que le vamos a entregar a su hijo, porque es lo que le toca. O sea, eran bastantes hermanos. Ay, eran muchos Sí, hermanos. y ellos andaban peleando, o sea, un piecito de Un piecito de casa. Es que son muy malagradecidos los No. hijos, de veras que sí tengan muchas prevenciones, porque los hijos somos muy ingratos. Entonces, enséñalos a trabajar. Hijito, usted tiene las herramientas, hijito, usted tiene las herramientas para ponerse a trabajar, sacar su casita. Si te salió huevón, pues que esté bien bueno para que haga un OnlyFans. ¿No? Digo, pues, ¿qué haces con un hijo Pues, pendejo? pero algo tiene que hacer A ver, para sacar pero dinero. una cosa es ser pendejo, otra cosa es ser huevón. Bueno, ¿qué Exacto. hace? A ver, ¿qué hace si te sale un hijo bien huevón? Pues, ¿qué vas a hacer? Pues que se consiga una rica. Porque siempre hay o en que todas se las consiga familias el sus hijo huevón y el hijo atributos, pendejo. porque luego me va a querer matar. No, mi tesoro sí es muy inteligente, bendito sea Dios y la Virgen. No, aquí la cuestión es esa. Ese problema. Todos tenemos las herramientas para vivir. Y si tú ves que tus hijos ya desde ahorita se andan peleando, pues No, ¿para qué? ya. O sea, No, luego ya ven, hay casos así muy emblemáticos Ahora, aquí de los hijos contra los papás, así muy horribles. lo que yo quiero hablar de los 3 temas que ya tocamos aquí, desde cómo adquieres, cómo arrendo mi bien, un arrendamiento y cómo lo voy a transmitir. En los 3 supuestos, cuando tú te enfrentas ya a un procedimiento de carácter penal o incluso civil, si te vas por la vía civil, es muy importante tener claro que la persona a la que tú estás demandando, denunciando, si de plano no tiene la intención Ay, sí, no te va a ni pasar. el interés, le vale lo que tú hagas, tú puedes llegar a tener una sentencia condenatoria y ya pasó la apelación, ya hasta ganaste el amparo, tu sentencia está firme. Pero ha habido supuestos en donde esas personas que se vieron defraudadas, que perdieron grandes cantidades de dinero, que era No todo las su recuperaron. patrimonio, ya no la recuperan. Porque Tenemos un esas caso personas sí deciden, ¿sabes qué? No tengo. No, pues y sí hazla te como bajé los 2 millones de pesos, pero prefiero No pagar tengo. los Con 5 años cárcel. en la cárcel. con cárcel. Entonces tú como víctima te quedaste sin el dinero. Si está en la cárcel, iba a estar 5 años Ahora. en la cárcel, pero hubiera sido muy fácil haber A ver, prevenido. no, y es que, por ejemplo, en esos casos que nos ha tocado, han sido personas que han adquirido el inmueble a un precio mucho más bajo. Muy barato, sí. Mucho más, muy barato, y entonces dicen, es que me defraudó. Pues sí, pero el terreno valía 20 millones y pagaste 5. O sea, No había lógica. no había una lógica. Pero bueno, también para ese tipo de casos de procesos penales, para que luego lo investiguen, si están ustedes en ese supuesto, el gobierno de cada uno de los estados, por parte del gobierno federal, da una cantidad para que puedas tener tu reparación del daño, pero se tiene que pedir y esa se te va a otorgar una vez que la sentencia ha quedado firme, es decir,
que ya no se apeló, que ya no se fueron al amparo, o si se fueron, que te ratificaron tu sentencia condenatoria. Entonces tú ahí haces un trámite en la Secretaría de Gobierno para que te den una reparación material de ese daño. Tiene un tope, creo, déjenme me actualizo y después les platicamos bien ese tema porque sería platicarlo muy a fondo porque es bien importante, que es por 1.5 millones, más o menos aproximadamente. Eso era hace como 3 años. Reparar. Eso hace como 3 años. Entonces tienes esa que por lo menos pues de lo perdido lo recuperado. Me dicen, ay, es que estás hablando de muchas cantidades grandes. No, es que ustedes no tienen una idea los fraudes que se llegan a cometer de gente que vende inmuebles que no son de ellos, que se les ocurrió venderlo y es una mafia. Estamos ahorita ante una situación muy grave del país, ante la mafia del tráfico de inmuebles y por favor tengan mucho cuidado al momento de adquirirlo. Oye, también hay veces que las señoras, bueno, me tocó también cuando estaba de funcionaria pública que vi un caso de una señora que también denuncia a un defraudador, ya estaban en el tema de la sentencia y todo, y la señora en el uso de la voz dice, yo toda mi vida, yo estoy haciendo ese trámite porque toda mi vida junté un dinero para cuando se me ofreciera. Y luego a mi mamá le da una enfermedad, como es un cáncer, o no me acuerdo qué enfermedad tenía la señora. Y en vez de usar el dinero que yo tenía guardado para el tratamiento, lo usé en la casa. Y ahora resulta, o sea, el tema de la señora del coraje que tenía de no haber podido ayudar a su mamá, porque había metido todo el dinero en la casa para poder tener donde vivir a su mamá, y ahora resulta que el señor defraudó, ¿verdad? Y al señor, como lo habíamos comentado, dijo, pues sí, pues hazlo como quieras, yo no tengo para pagar. No, porque realmente quien te defrauda no recibe el dinero y lo guarda. O sea, recibe el dinero, se lo gasta, compran cosas a nombre de otra persona financiera. Y como vas una vez nos tocó una señora que robó en unas grúas de aquí de la ciudad de Saltillo, Coahuila, y robó 3.600.000 pesos aproximadamente. Y sí, era la cajera y entonces todo lo que llegaba en efectivo, ¿te acuerdas, partner? Sí. Fue el asunto con el que entró Nadia a que trabajáramos juntas. Oye, pues ¿en qué te lo gastaste? No, pues traía amante. Y al amante lo traía súper guapo, un grullero. ¿Qué tal? Le compraba todo. Entonces traía amante, traía su novio, tenía a su hijo, lo mandó a Europa. Oye, una cajera con el hijo en Londres, 1 año, o sea, no minimizo. Pero, por ejemplo, pues uno tienes que programar con mucho tiempo. Y es un trabajo de mucho tiempo. O sea, no es así como que, bueno, el caso es que la señora, al momento que tenía que pagar, pues no tenía dinero con qué pagar. Finalmente llegamos a una terminación, se llama salida alterna, en donde pagó una cantidad, pero la cantidad fue baja, porque era o pagar en cárcel o que nos pagara algo para nuestro cliente. Entonces, pues preferimos poquito, pero que algo recuperara. Sí, fue como una tercera parte lo que ella pudo pagar. Pero realmente ahí sí como víctima sí te quedas, piensas, me quedo a deber. Eso les platicamos en este caso, que no viene al caso con los inmuebles, pero se los contamos porque para que vean que sí hay gente muy cínica y que prefiere delinquir, pero y va a pagar con cárcel. O sea, y es que hay otras personas que a eso se dedican. O sea, últimamente hemos tenido casos de personas que a eso se dedican. Sí, o sea, tú las ves, no sé por qué confías en esa persona. Tienen un ángel. Cuando vuelva a venir el doctor le preguntamos, pero tienen una personalidad sociópata, psicópata o no sé cómo se le llame. Te envuelven, les crees, te generan confianza. Como a los violentadores. Sí, eso cuenta que es un violentador pero inmobiliario. Es un violentador de inmuebles. Porque quiere tu dinero. Sí, ¿qué tal si llegas uno bien guapo? Ay, Karina, te vendo una casa y mira, ven y así. Pues haz de cuenta que te cae súper bien y bueno, sí, mira. No, pues te generan confianza y te preparan el escenario. Y luego de repente cuando dices, oye, es que me quedó mal. No, es que es la primera vez que me pasa. Y luego te das cuenta que no, o sea, le pasó. Pero también hay que estar truchas, hay que estar vivos. Mira, la vez pasada a mi abuelita escuchó en el radio, no sé dónde, de que oiga, vendo bien inmueble por tantos mil, así, una cosa, o sea, bien barata, ¿no? Me habla mi abuelita, Paola, no, es que me van a vender una casa bien barata. Abuelita, primer foco rojo. En el radio. Y yo, ¿cuánto? ¿Cómo crees? Claro que no. Pero si lo escuché en el radio. Pues sí, pero ¿qué tiene? No, como quiera hay que verificarlo. O sea donde sea que venga la información, sí la tienes que verificar. Pero volvemos a lo mismo. Necesitas un abogado que se especialice, que vea que sí, etcétera.
Claro que mi abuelita, bueno, ya le corté todas las alas, efectivamente era un fraude, Claro. pero bueno, mi abuelita ya iba a ir a invertir. depositar Y la abusan de lana. gente así, porque tu abuelita dice, bueno, si quiero, tengo, se me va a ir la promoción, porque aparte es de que se me va a ir, o sea, Y es de es la ahorita, oportunidad. es la oportunidad de ahorita y si no, se acabó. Entonces es donde, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que la gente le gana la avaricia porque tanto peca la víctima como peca la persona que cometió el delito, el imputado, el investigado. Sí. Lo van los dos, uno por gandalla y el otro por avaricioso. Porque va a salir súper barato. No, o sea, Sí, no existe eso. no sé si se ¿entiendes? No acuerdan. existen las falsas oportunidades. No, ¿verdad? exacto. Hay que Sí. trabajar, muchachos. Sí. Hay que trabajar. No sé si se acuerdan que incluso en una audiencia, el argumento del juez para no vincular a proceso al que había defraudado o la que había defraudado. Sí, bueno, yo digo, que también así, nos defendemos hipotéticamente. Así tipo. No, pero el argumento del juez fue, o sea, usted como víctima debió haber sabido que no podían venderle 3 casas por 300,000 Debió pesos. visto- No, te acuerdas. haber visto Era un las paquete, red era un flags. paquete de casas. No, acuérdate que era nuestro asunto. Eran 3 casas Por en 450. una super colonia por 1,200,000, pero eran casas de 1,000 metros cuadrados. Una, la No, pero otra bueno, sí pero es que espectacular. hubo 2 resoluciones. O sea, el juez Esa que era de decide que está nosotros. o se Ajá. Y hace. hubo una que no era de nosotros. No, y les dijo la juez. Que sí usaron ese argumento. No, ¿y qué dijo la juez? En ¿Hasta este- qué año estudió? Porque dijo, Sí. yo veo que usted tiene estudio, que Ay, tiene terminación. pobrecita. Debió de haber realizado los actos pendientes. Sí. ¿Cómo fue lo que sí, dijo la juez? usted tenía la capacidad de realizar los actos pendientes para saber que esa información no podía ser cierta. Claro, que no era posible. que no coincidía el precio que le daban con lo que le estaban y nos vendiendo. trajimos a nuestra persona que estaba siendo investigada. Y, en esas y el casas. juez está o se hace y la persona pensando si está o se hace. O sea, Pues sí, 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 pero ese ¿por qué me argumento fue sí es mal? Y yo, válido. pues, no, hombre, señor. Sí, la verdad, sí. O sea, esas situaciones se dan No mucho. puedes pecar de avaricia tampoco. Exactamente. Entonces, pues bueno, ¿qué nos queda de esta? ¿Qué nos queda para concluir? Que es mejor, con o sea, nuestros- buscar asesoría con quien sí puedas asesorarte, Claro. que tenga esos conocimientos, que te cerciores. Ahora, pueden decir, bueno, pero es que ¿por qué tengo que pagar? No, bueno, vayan ustedes mismos a las oficinas, o sea, puedes ir a registro, puedes ir a catastro. Eso, y luego no los van a verificar. atender, no van a saber Sí, cómo. La digo, yo verdad les es digo que vaya vayan, con un pero es abogado. que la verdad que a veces sí Está complicado. se ocupan los contactos. Pero lo mejor es prevenir, porque siempre va a ser más caro tratar de resolver el problema cuando ya lo tienes. En los 3 ámbitos que hemos tratado el día de hoy, para adquirir el bien, para poderlo arrendar o para hacer tu testamento. Siempre es mejor invertir en esa prevención para evitarte después un dolor de cabeza. ¿Tú con qué te quedas, Karina? Yo me quedo con que cuando se les ofrezca, cuando tengan ganas de comprar un inmueble, cuando tengan una oportunidad, cuando tengan que rentar su casa, elaboren un contrato, cuando tengan que hacer un instrumento público, vayan con un abogado y les ofrecemos los servicios en el despacho, en Dávila Bernal, Abogados Asociados. Yo me quedo con que es mejor prevenir que lamentar, que hay que ver las red flags cuando estamos adquiriendo un bien inmobiliario y pues hay que buscar asesoría, como ustedes lo dicen. Muy bien. ¿Tú, Nadia? Es que ya les dije. O sea que es O mejor sea, ya es prevenir todo, que es lamentar, todo. dijo Paola. Sí, claro, Sí, sí. claro. Y que es más barato prevenir que enfrentarte a ese problema. Eso que dice Nadia es súper importante porque la gente siempre tiene mucho miedo a lo que va a gastar y no debes de tener miedo. La verdad, ten precaución porque tu patrimonio lo vale todo. Te costó mucho dinero, nos cuesta mucho ganarlo. La verdad es que la gente que nos dedicamos de manera decente a trabajar y que todos los días te levantas en la mañana para formar un patrimonio para ti y para los tuyos, es muy triste y es muy lamentable que por un barbajano o una barbajana lo pierdas todo. Entonces, asesórate y gracias por acompañarnos y por seguirnos una vez más. Nos vemos Los en la invitamos próxima emisión. nuevamente a seguirnos en nuestras redes sociales, Dávila Bernal y Asociados. Nos vemos a la próxima. Nos vemos, muchas gracias por Bye. acompañarnos. Adiós. Gracias. Muchas gracias por escucharnos. Si te gustó el contenido, puedes seguirnos en nuestras redes sociales como es YouTube, Spotify e Instagram de RCG Media Podcast. De esta manera podrás estar más en contacto con nosotros. Dale click y nos vemos en el próximo episodio. Ready, get, go. If you wanna play ball, better give it your all. Stand tall, put your work in.